Hola, mi nombre es José Ortiz y mi presentación hoy va a ser sobre José Clemente Orozco. Él nació el 23 de noviembre del año 1883 en Ciudad Guzmán, en Jalisco. El muralista mexicano José Clemente Orozco creó pinturas impresionantes y realistas. Producto de la Revolución Mexicana, superó la pobreza y acabó viajando a Estados Unidos y a Europa para pintar para grandes instituciones. Fue uno de los artistas responsables del renacimiento de la pintura mural en México en la década de 1920. Fue uno de los miembros de los Tres Grandes. Orozco se crió en Zapotlán el Grande, una pequeña ciudad de la región suroccidental mexicana de Jalisco. Cuando aún era un niño, los padres de Orozco se movieron a la Ciudad de México con la esperanza de conseguir una vida mejor para sus tres hijos. A pesar de los esfuerzos de sus padres, vivían al borde de la pobreza. La Revolución Mexicana estaba grave, y como era un niño muy sensible, Orozco empezó a darse cuenta de los muchos problemas a los que se enfrentaba la gente a su alrededor. Empezó a tomar clases de arte en la Academia de San Carlos para mantener a su madre. También realizó pequeños trabajos, primero como dibujante para una empresa de arquitectura y más tarde como pintor, coloreando a mano retratos de los muertos. Más o menos cuando Orozco estaba seguro de seguir una carrera artística, le sobrevino una tragedia. Mientras mezclaba productos químicos para fabricar fuegos artificiales para celebrar la independencia de México en 1904, provocó una explosión accidental que le dejó sin el brazo y la muñeca izquierda. Mientras se recuperaba, la Revolución Mexicana estaba presente en las mentes de todos. El sufrimiento personal de Orozco se reflejaba en la lucha política que ocurría alrededor de él. Orozco estudió en la Academia de San Carlos de 1906 a 1914 y participó en la huelga estudiantil de 1911, junto con su compañero y futuro muralista David Alfaro Siqueiros. Fue en esta clase de noche en la academia donde Orozco conoció a Dr. Atl, o conocido como Gerardo Murillo, quien influyó a Orozco para pintar escenas mexicanas. Una de sus primeras exposiciones individuales incluyó un cuadro llamado Casa de Lágrimas. Muchas de sus primeras obras incluían mucho sufrimiento humano. Orozco era anarquista, era un apasionado anti-institucional, antimilitarista, anticlerical, antisistema, etc., porque consideraba que todas estas instituciones eran corruptas. Orozco se trasladó a Estados Unidos en 1917 a 1919, trabajando principalmente como pintor de señas, primero en San Francisco y luego en Nueva York. En 1920 a México, en su regreso a México, donde recibió su primer encargo público en la Escuela Nacional Preparatoria como parte del plan del nuevo gobierno para difundir sus mensajes de una identidad mexicana moderna. En 1927 dejó a su familia para trabajar en los Estados Unidos otra vez. Ahí es donde fue testigo directo de los efectos de la Gran Depresión. Durante su estancia en Estados Unidos pintó algunos de sus murales más famosos en Pomona, Kosciuszko, Dartmouth y el Museo de Arte Moderno. En 1932, Orozco viajó por primera vez a Europa, donde visitó muchos museos. Regresó a México como un artista muy respetado y pintó su obra maestra en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, aclamado como la Capilla Sixtina de las Américas y finalmente nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Era conocido por ser un hombre discreto que generalmente prefería su propia compañía y el trabajo tranquilo en su estudio. Las obras de Orozco de la década de 1940 incluyen muchos retratos de una serie de pinturas anticlericales y antimilitares. Ese mismo año realizó una gran exposición re- re- retrospectiva en el museo más importante de México,
el Palacio de Bellas Artes. El 7 de septiembre murió mientras dormía de un fallo cardíaco a la edad de 65 años. Durante las décadas de 1960 y 1970 fue aclamado como un maestro de la condición humana y un artista valiente que pudo cortar las mentiras que una nación le decía a su gente. Una de sus obras que me gustó fue Padre Hidalgo. Este mural representa a Miguel Hidalgo, un padre que llamó a los indios a rebelarse el 16 de septiembre de 1810. Aunque la revuelta no tuvo éxito, se le considera la persona que instigó el impulso mexicano hacia la independencia. Este es un ejemplo de Orozco incluyendo escenas del pasado mexicano. Esta obra me interesó porque, aunque la revuelta no fue éxito, Orozco todavía lo incluyó porque era un ejemplo de libertad y valor mexicano. Otra obra que me gustó es The Modern Migration of the Spirit, The Epic of American Civilization. Esta obra consiste una serie de 24 paneles al fresco. Temas principales son el impacto de los indígenas americanos y los colonos europeos en América del Norte, y el impacto de la guerra, particularmente la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, y la rápida industrialización en el espíritu humano. Creo que es un hermoso mural porque puede contar muchas historias del pasado de México. Los numerosos autorretratos de Orozco nos permiten comprender su personalidad. Se representa a sí mismo como un intelectual y serio. Sus ojos nos dicen que ha sufrido y visto mucha maldad. Se ha dicho que era bien raro mirar a Orozco sonreír. Orozco tenía una profunda consideración por la revolución. Le molestaba el derramamiento de sangre y el número de muertos. Desde su primera obra, Orozco se centró en el sufrimiento humano, sin duda un subproducto de las dificultades de había sufrido, y presenció presentó su propia vida. Tenía una incapacidad para conectar con los temas de forma individual, pero mostraba una empatía por la humanidad. Fue importante para la historia de México porque instó a los artistas a rechazar la dominación cultural de Europa y a cultivar los rasgos mexicanos en sus obras. Su trabajo también demostró a la gente la riqueza y la historia y la cultura de México. Uno de sus favoritos pinturas, en mi opinión, es un autorretrato. Aunque, aunque esta obra no tiene una conexión real con la historia de México, esta pintura es mi favorita porque, al igual de Orozco, yo también soy un tipo muy tranquilo, serio y muchas veces prefiero andar solo. Leyendo y aprendiendo sobre Orozco, me he dado cuenta de que tenemos algunas cosas mismas. En este autorretrato se ve muy serio y sin emoción, lo que me recuerda de mí.